Expositor. Gracias, Gabriel. Buenas tardes a todos. Gracias por estar acá. Acá estoy compartiendo una mini presentación, Muy ¿no? bien. que preparé para llevar un poco el orden de la charla de hoy, ¿no? La revolución. Primero, hago la aclaración de que este tema de la Revolución Francesa debe ser uno de los temas que más se han estudiado y se vuelven a estudiar y se vuelve a escribir, ¿no? A lo largo del tiempo, juntamente con la Revolución Rusa y quizás la Segunda Guerra Mundial, el tema del nazismo, etcétera, es algo que vuelve permanentemente, ¿no? Y sobre lo que hay visiones muy contrapuestas, ¿no? De modo que acá lo que se va a dar es un súper gran panorama. Yo no soy especialista, tampoco de esos que han dedicado su vida a estudiar este tema, pero sí me animo a compartirles algunas percepciones que tengo sobre la misma, ya que sobre todo sobre todo en Europa y en Hispanoamérica, por lo menos hasta donde yo sé, es de gran atractivo buscar las raíces de la independencia de nuestros territorios o de la igualdad de derechos entre las personas y el fin de los privilegios, etcétera, en la Revolución Francesa, ¿no? Como una consecuencia de la misma. Entonces, vamos a traer acá una visión quizás un poco alternativa. El, el título, como decía Gabriel, está puesto en pregunta porque fue realmente el inicio del liberalismo en la Revolución Francesa. Fue liberal la Revolución Francesa. Y hace un tiempo, este verano, leyendo un trabajo eh, sobre uno de los personajes más controversiales de la Revolución Francesa y poco conocido, que es José Fouché, ¿no? Un hombre que ha sabido cabalgar los tiempos turbulentos de la revolución, pasando de ultra revolucionario a ultra conservador y de vuelta revolucionario y de vuelta conservador. Una biografía escrita por Stefan Zweig, ¿no? Creo que, este, que esta afirmación de Zweig, me animo yo a decir que podría servir para cualquier revolución, ¿no? Entonces, él dice, una revolución no pertenece nunca al primero, al que la empieza, sino al que la termina, ¿no? Y de este modo casi como que podríamos dar por finalizada la charla, ¿no? Y a ir a las preguntas, porque cuando uno ve en qué termina la Revolución Francesa, se da cuenta que no era liberal, ¿no? Porque la Revolución Francesa termina en Napoleón, en un imperio, ¿sí? Termina en el abuso, no en los inicios de esto. Yo siempre refiero a un artículo que fue publicado allá por los años 80 en la revistita que no sé si todavía sigue publicando el FEE, Foundation for Economic Education, eh, Ideas on Liberty, ¿no? Que se llamaba The Tale of Two Revolutions, ¿no? Un relato de dos revoluciones, y comparaba de Thomas, creo que era Thomas Peterson, el nombre de pila no me acuerdo, pero creo que era Thomas. Bueno, o Robert, bueno, está ahí, ustedes lo googlean y el artículo está disponible, es un artículo de unas 20 y algo de páginas, donde compara la Revolución Americana con la independencia de Estados Unidos. Ahí hay todo un tema también con la palabra revolución, al que voy a referir brevemente, y la Revolución Francesa, ¿no? Entonces él dice, las dos empiezan más o menos haciendo planteos similares, pero desembocan en cosas distintas, ¿no? Una desemboca en Washington y la otra desemboca en Napoleón. Una desemboca en la Constitución norteamericana, que va a seguir teniendo vigencia a lo largo del tiempo. Y la otra termina en un imperio que quiere conquistar toda Europa y eventualmente el mundo. Y esa búsqueda de la conquista del mundo es la que lleva a que nosotros en nuestros países
hispanoamericanos allá por 1810, cuando los reyes de España son prisioneros del propio Napoleón, que puso a su hermano José I como rey de España. Nosotros empecemos a tomar parte de esas ideas y de esos acontecimientos como para lanzar al ruedo los movimientos emancipadores, ¿no? Entonces, eh, y si uno piensa este, cómo fue el inicio de la Revolución Rusa en febrero y cómo va a terminar en octubre del 17 en manos de los bolcheviques, ¿no? Y la Revolución Cubana y tal, entonces uno tiene que ver cuándo empieza, por qué empieza, pero lo que importa realmente es el resultado, en qué termina eso, ¿sí? En qué tipo de gobiernos termina. Entonces eso creo que nos facilita bastante las cosas para ver cómo es esta evolución, ¿no? Y entonces, hacia 1780 por ahí, es la época donde va a terminar este llamado antiguo régimen, ¿no? El mundo vivía ya de la época de la Edad Media, de la caída del Imperio Romano, en este sistema conocido como el sistema de los tres órdenes, ¿no? Donde está, por un lado, el clero, ¿no? El rol fundamental del clero, la nobleza, ¿no? Y el tercer estado, ¿no? Que en un principio eran casi exclusivamente los campesinos, el sector más bajo, pero a medida que entramos en 1200, 1300 aparece una incipiente burguesía que va a ir creciendo, que se va a ir desarrollando, que finalmente va a tomar control de los gobiernos de los países a finales del 1800, ¿no? Cuando ya está la segunda revolución industrial en marcha y los grandes industriales son los verdaderos hombres poderosos de ahí, ¿no? Ahora, este sistema era un sistema estático donde vos nacías acá, te quedabas acá, vos estabas en este grupo, te quedabas en este grupo con tu propia justicia, con tus propios fueros, y si vos eras noble también, estabas en este grupo, no ibas a pasar a este, porque tenías el privilegio del nacimiento, el privilegio de sangre, ¿sí? Entonces, por lo general, hacía grandes rasgos, el antiguo régimen consistía en el tercer estado, el grupo de abajo, trabaja, paga impuestos y ayuda a mantener a los dos de arriba, que tenían un rol clave fundamental, ¿no? La nobleza tenía el deber, la obligación de gobernar y de defender, de protegerte de las invasiones, de los ataques exteriores, administraba la cosa pública, y la iglesia tenía el rol fundamental de rezar y de velar por las almas de todos, ¿no? En ese contexto, ¿sí? Y esto se sostenía principalmente porque el fundamento era que Dios había creado la sociedad de esa manera. Entonces nosotros no éramos nadie para cuestionar este arreglo que había hecho Dios, ¿sí? Entonces el poder del rey, ¿no? Venía de Dios, y a cambio de eso, eh, la iglesia iba a ser la religión oficial del lugar, ¿no? Donde todavía seguía gobernando en manos de la iglesia católica, porque en 1520 ahí hubo una reforma, el cisma que le dicen, etcétera. Pero básicamente este era el orden estamental, ¿no? Las castas, que palabra que se ha puesto de moda, ¿no? La nobleza, y en todo siempre había una alta nobleza, una nobleza media y una baja, y lo mismo pasa en todos lados, la alta burguesía, la mediana burguesía, en todo. Pero este era el orden inamovible, ¿sí? Y aquel que se animara a desafiar ese orden, no solamente estaba desafiando lo político, sino también estaba desafiando el orden religioso, ¿no? Y por eso era tan fuerte y se mantuvo durante tanto tiempo, ¿no? Ahora, desde mediados del siglo XVII, empieza a haber cuestionamientos a esto, ¿no? Empieza a haber cuestionamientos de distintos ángulos, ¿no? Y entonces hay un momento cumbre, que es a finales del siglo XVIII, donde esto se hace más evidente, pero
Primero, quiero mencionar otra revolución de la que quizás en alguna otra de las presentaciones hayan hablado o vayan a hablar, que es la Revolución Inglesa, que por lo general mucho no se menciona, ¿no? Que es de 1688, es 100 años antes, ¿no? De esto. Y acá hay también una visión, si se quiere, dispar con respecto a una y a otra, que es lo siguiente: la Revolución Inglesa es considerada como una restauración de un orden que se había violado, ¿sí? Y la Revolución Francesa vendría a ser un orden nuevo que se crea de la nada, ¿sí? Los ingleses tienen el antecedente de la famosa Carta Magna de 1215, donde los nobles le ponen límite al rey Juan, que quiere cobrar nuevos impuestos para hacer una guerra, para conquistar nuevos territorios. Y los nobles en ese momento le dicen: no, nosotros no te vamos a dar más dinero para que vos vayas a conquistar tierras para vos, solamente vamos a pagar nuevas tropas para defendernos. Esa es la idea, ¿no? Entonces ahí le escriben la Carta Magna que debe firmar, entonces el rey tiene, ahí empiezan los límites de los reyes, ¿no? Y esta tradición va a ir corriendo a lo largo de los años. En el siglo XVII, en Inglaterra, un siglo muy convulsionado, con levantamientos, surge la República, matan a un rey, vuelve la monarquía, etc. Hacia 1688, Jacobo II insiste con tendencias católicas. En el medio había habido ahí una reforma eh, a medida de Enrique VIII, que se quería casar con Ana Bolena y no obtenía el divorcio de parte del Papa, y aprovechó, ahí aconsejado por el consejo asesor, que por qué no creás vos tu propia iglesia, la iglesia anglicana, donde vos vas a ser el jefe de la misma. Entonces, en Inglaterra están los protestantes, pero anglicanos, ¿no? Pero los reyes seguían teniendo estos límites del parlamento y tal. Ahora, esto fue 1530 aproximadamente. 150 años después, Jacobo II quiere volver al catolicismo, quiere reinar como reinan los reyes vecinos, o parientes de Europa continental, que es casi sin ningún tipo de límites, ¿no? Y ahí la nobleza otra vez vuelve a levantarse, lo depone al rey, no lo mata, lo dejan ir, y vuelve a elegir otro rey, que es precisamente su yerno, el Guillermo, que estaba casado con su hija, que vivían en Holanda, vienen a Inglaterra, y esto es conocido como la Revolución Gloriosa. Se le pone límites, va a tener que gobernar con el Parlamento, va a tener que consultar a las Cortes, no va a poder cobrar impuestos como se le dé la gana, los impuestos pasan primero por el Parlamento, hay libertad de prensa, hay libertad de peticionar, ¿no? De defenderse a uno mismo. Entonces, esto se crea lo que se llama el Bill of Rights, la Declaración de Derechos de 1689. Entonces, de alguna manera, esa revolución gloriosa, como se la conoce, para muchos autores es no una revolución que crea de la nada, sino una restauración de derechos y de deberes de ese pacto que había entre gobernante y gobernados, que le ponen límite al rey, ¿no? En cambio, la Revolución Francesa es como que quiere hacer todo de cero, hay que crear todo de la nada, ¿sí? Porque inclusive en Francia no existía esa tradición, ¿no? Entonces, la idea ahí es crear un hombre nuevo que barra con todo el pasado, y cuando se quiere crear todo de nuevo, entonces existe la idea de que los hombres, los líderes de este movimiento, pueden establecer las cosas que a ellos les parecen que deben ser. Y en esto va desde cambiar el nombre de los meses, cambiar el calendario, ¿no? Hasta optar por un nuevo sistema que para nosotros es muy común y es muy fácil, y quizás si nos cambiaran sería muy complejo, que es el sistema métrico decimal.
cambian. Muchas veces algunos deben preguntar, ¿por qué en otros lugares andan con millas, con pulgadas, con libras, para medir, con galones? Cuando vamos a Estados Unidos, vamos a Inglaterra, nos cuesta eso, cuando estamos nosotros muy acostumbrados al sistema métrico decimal. Es decir, vamos a cambiar todo de la nada. La revolución se legitima a sí misma, ¿no? Lo hace en nombre del pueblo. No está hablando en nombre de individuos, está hablando de algo nuevo, que es el pueblo, y que es algo que atrae tanto a nuestros políticos, intelectuales, etcétera. De alguna manera va a ser el fundamento que va a utilizar luego, más adelante, el comunismo para eso. De hecho, este propio José Fouché, en unas instrucciones de Lyon, que se llaman Instrucciones de Lyon, da una idea de lo que va a ser luego el pensamiento comunista. ¿Sí? Ahí Zweig dice, este es el primer manifiesto comunista, ¿no? Yo lo estuve rastreando estos días, no lo encontré, pero lo voy a seguir buscando porque es muy interesante toda la referencia que hace a la propiedad privada, al rol de la iglesia. Hay que terminar con todo, ¿no? Si bien después este muchacho va a terminar siendo duque o conde, etcétera, va a terminar siendo un noble, ¿no? Porque el tipo, bueno, una de las características esenciales de este personaje es que se va adaptando a los tiempos, ¿no? Zweig dice, él siempre está del lado del partido correcto, o sea, el de la mayoría. Donde va la mayoría, él logra adaptarse, ¿no? Entonces, dos o tres cuestiones, quiero ir manejando los tiempos que más o menos me indicaron, ¿no? Pero, eh, como digo, todo esto es un periodo muy complejo. Eh, En 1756 estalla en Europa una de las tantas guerras, la Guerra de los Siete Años, que es una guerra muy importante. ¿Por qué? Porque al finalizar en 1763, la alianza liderada por Francia es derrotada por Inglaterra. ¿Sí? Y esto va a traer consecuencias importantes porque los ingleses le van a querer poner más controles a sus colonias de Norteamérica, diciendo te sacamos de encima la amenaza francesa, porque Francia estaba limitando con todas esas colonias, con su entrada por lo que era Luisiana, el río Mississippi, llegaba hasta Canadá. Los colonos ingleses van a decir, eh, perdón, pero nosotros no vamos a pagar más impuestos ni vamos a aceptar controles si no estamos representados en el Parlamento. ¿Qué argumentos van a utilizar los colonos ingleses para llevar a cabo su revolución de la independencia? Los argumentos de la Revolución Gloriosa, las ideas que plasmó John Locke para argumentar en favor de aquella revolución de 1688. ¿Sí? Eh, Como Francia estaba dolida por haber perdido con Inglaterra, paradójicamente el gobierno de Luis XVI va a apoyar a estos colonos rebeldes que tienen estas ideas. Bueno, nosotros sabemos ya que la guerra terminó en favor de los norteamericanos, ya llamados así. 1776 declara independencia, la guerra termina más o menos en 1782. Inglaterra reconoce la independencia. Pero esto a Francia le trajo graves pérdidas económicas, ¿no? Crisis fiscal muy, muy grande. eh, y esto lleva a que el gobierno tenga que optar o bajo el gasto, el lujo en el que vivían, ¿no? La corte de Versalles, la famosa María Antonieta y tal, o bajo el gasto y tomo medidas de ajuste, se diría hoy, o aumento los impuestos, ¿no? Y para esa decisión el gobierno convoca por primera vez para ver qué tan grave era. Desde 1614 no se convocaban los estados generales. ¿Qué son los estados generales? La reunión de estos tres estados, ¿sí? Para discutir a ver qué hacemos. Bajamos el gasto de la corte, equilibramos la balanza o creamos más impuestos, ¿sí? Claro, los estados tradicionalmente, o sea, hacía
170 años que no se reunían. O sea, fíjense lo extremo de la situación. Pero los estados tenían un voto cada uno. Entonces siempre pasaba lo mismo, que estos dos votaban en conjunto. Y los de abajo dicen, no, hay que votar por representantes. Obviamente, el tercer estado tenía más representantes. Y como esto es rechazado, entonces el tercer estado, el 9 de julio de 1789, se constituye en la Asamblea Constituyente, ¿no? Y esto va a llevar al enfrentamiento con la corona, con la nobleza. Ahí se produce la famosa toma de la Bastilla, una prisión que se utilizaba para los disidentes y además había armas, etcétera. Bueno, ahí estalla la Revolución Francesa y la revolución va a ir deviniendo en cada vez algo más violento, ¿no? Porque en principio la idea era hacer como una especie de, como pasó en Rusia también, ¿no? Una especie de monarquía constitucional, etcétera, pero esto se va degenerando. Entonces, finalmente, en 1793, ante un intento fallido del rey de escapar para ir a buscar ayuda con sus pares de Europa, el rey Luis XVI es condenado a muerte. Unos meses más tarde, su propia esposa, ¿no? Ahí se pone en marcha la famosa guillotina. ¿Sí? Empiezan a matar gente opositora a la revolución, peligrosa para la revolución, o que solamente tuviera alguna mínima duda o algún comentario, alguna mínima crítica de la revolución. Es decir, la revolución empieza a comerse a sus propios líderes. ¿Sí? Se crea el Comité de Salud Pública, ¿no? En la palabra, ¿no? Y aquellos que pongan en riesgo la salud de la revolución terminan irremediablemente con su cabeza en la guillotina, ¿no? Entonces, esta segunda etapa, donde predomina el terror, lo que se llama la época del terror, los jacobinos, los tipos más eh, revolucionarios, más extremistas, ¿no? Donde se calcula ahí que entre 10.000 y 40.000 personas, ¿no? Estos números son siempre muy difíciles de cuantificar y por eso es la gran dispersión de los mismos, ¿no? Pero en el medio de esto, además la crisis económica que había llevado a la convocatoria de la Asamblea de los Estados Generales, se hace peor. ¿Por qué? Porque empieza a haber falta de seguridad de los derechos de propiedad, vienen las expropiaciones. Uno de los ataques fundamentales va contra la iglesia, porque ellos están diciendo, la iglesia fue la que legitimó este estado de explotación, ¿no? Durante siglos. Ese es el mismo argumento que va a usar Marx después en el Manifiesto Comunista. El Estado crece porque hay más soldados, hay más gastos, las tierras que se expropian no producen de la misma manera, ¿no? No hay derecho de propiedad claramente establecidos. Y entonces empiezan a emitir unos billetes conocidos como los asignan, que pierden valor rápidamente, la gente no los quiere, y le imprimen ahí sobre el billete que eran de curso forzoso bajo pena de muerte. O sea, que el que no quisiera ese billete, ¿no? Estas cosas parecidas que salvando las distancias siguen sucediendo. Es decir, si vos querés comprar dólares y tal, sos un criminal. El año pasado, antes de las elecciones, yo iba a dar clase ahí al SEMA y pasaba por la calle Florida. Estaba lleno de inspectores de la DGI a ver si había gente que quería comprar y vender dólares en la calle, como si fueran que estaban comprando y vendiendo droga, ¿no? Por suerte eso desapareció. Ahora están los vendedores diciendo cambio, cambio, pero los hombres de la DGI deben estar de vuelta en sus escritorios, ¿no? Entonces, todo aquel que se oponía o hacía algún comentario o era sospechoso pero aún, ya les digo, propios líderes de la revolución que no estaban de acuerdo con el camino que tomaba la misma, terminaban en la guillotina. Entonces, esta idea de igualar a todos bajo el control
estricto del Estado y de los líderes, no tiene absolutamente nada que ver, más allá de que uno declare los derechos del hombre, el derecho de la igualdad, fraternidad y libertad, etcétera. Pero es una libertad, una fraternidad impuesta desde arriba hacia abajo y con un concepto colectivista, ¿sí? Se termina el antiguo régimen, pero esta situación es de un caos tan grande que esto va a llevar en determinado momento a que los propios revolucionarios, y acá viene la famosa figura de Napoleón, usted fíjese que más o menos hicieron entre, entre 1789 y 1800 unas 6 o 7 constituciones. Las constituciones cambiaban muy rápido, ¿sí? Porque, porque nadie les prestaba atención, porque ni ellos mismos las podían controlar. Quizás el caso más interesante es el de este personaje que cambiaba de bando todo el tiempo. Tenía una habilidad extraordinaria para salir bien parado. Muchos de los que lo acompañaron en el camino terminaron todos muriendo o exiliados, escapados, perdiendo todo, ¿no? Entonces, eh, para ir redondeando así esta gran, súper visión de la Revolución Francesa, si bien las ideas de terminar con los privilegios, con una sociedad estamental, donde una minoría tenía todos los beneficios y una mayoría quedaba fuera, al hacerlo de la nada y tratar de crear una sociedad igualitaria, ¿no? Sin sustento, tratando de erradicar una de las cosas que señala Robert Peterson en el artículo que compara Estados Unidos con Francia, dice, la Revolución Francesa era anticlerical, iba contra la iglesia, ¿no? Directa, se quemaron iglesias, se saquearon iglesias, etcétera, ¿no? En cambio, la Revolución Norteamericana no era anticlerical, no estaba en el tema de ellos la iglesia, ¿no? No había, al contrario, si bien la Constitución no nombra a Dios, todos los que participan del proceso de independencia son creyentes, hay una influencia muy poderosa en los padres fundadores de Estados Unidos de la religión, no reniegan de eso. El propio Napoleón se da cuenta de esto, ¿no? Porque fíjese que con la nueva constitución se crea un consulado, donde después termina siendo él el único cónsul, donde en 1803 se hace un plebiscito y se le otorga el consulado vitalicio, y luego es proclamado emperador, y él se hace proclamar emperador en la catedral, ¿no? Con toda la pompa de los reyes de siempre. Porque además acá hay otra cuestión. El, lo que podríamos llamar el pueblo, ¿no? La mayoría, los campesinos, los pequeños artesanos, la gente que vivía en las ciudades, era creyente, muy creyente, y eso no se podía erradicar de un día para el otro, ¿no? Napoleón se da cuenta de esto. Es decir, bueno, podemos crear un nuevo orden, pero no podemos eliminar a la religión y la iglesia de un saque, de un golpe, ¿no? No es una monarquía hereditaria. Él está ahí por méritos propios. ¿Cuál es el mérito de él? Era ser un militar exitoso que llevó adelante el triunfo de las fuerzas revolucionarias sobre la monarquía, las tropas de la monarquía que trataban de resistir y tratar de expandir esta idea al resto de las monarquías europeas, ¿sí? En 1810 aproximadamente, ven que, salvo lo que está azul en el mapa, Portugal, Gran Bretaña resistió a la invasión napoleónica, ¿sí? Pero el resto de Europa estuvo dominada directa o indirectamente por Napoleón. Eran estados aliados o estados dependientes, ¿no? Llegó hasta Rusia, ahí después empezó parte del fin de Napoleón y de la revolución. En nuestros países, la invasión de Napoleón de España para ir a conquistar Portugal fue lo que dio origen al surgimiento de nuestros
eh, movimientos independentistas y por eso muchos ven ahí, hay una conexión directa, no es que no esté esa conexión, pero es una conexión que se da como consecuencia de esa invasión. Le dio lugar a los nuestros a decir, como no está el rey, ahora el poder vuelve a nosotros, ¿no? Nuestros padres fundadores de la mayoría de los países de Hispanoamérica sabían todo esto, sabían todas estas nuevas ideas, sabían de la igualdad de derechos, pero igualdad de derechos no es igualdad de fortunas, no es igualdad de propiedades, no es igualdad de posibilidades para todos, porque hay algunos que tienen más capacidad intelectual, son más hábiles con algunas cosas, tuvieron una herencia mejor, tuvieron una educación mejor, hay algunos que no les interesa acceder a una educación y prefieren trabajar, en fin, ¿no? Igualdad de derechos, ¿no? No igualdad de bienes, no esta igualdad absoluta que la dice un revolucionario desde un escritorio que quiere crear una sociedad de cero, ¿no? Entonces, para redondear, así ya me dijeron más o menos 40 minutos, ¿no? Creo que estoy. Volver, me gusta siempre volver a esta frase que la voy a empezar a usar cada vez más seguido, ¿no? Que es esto de una revolución no pertenece nunca al primero, al que la empieza, sino al que la termina. Y en el caso de la Revolución Francesa, el que la termina es Napoleón, ¿sí? En el caso de la Revolución Cubana, que la termina es Fidel Castro. En este caso, la empresa la termina, ¿no? En la Revolución Rusa del año 17, que van a tomar mucho de esta Revolución Francesa, ¿no? Lo que se busca es terminar con el imperio de los zares, con privilegios y tal, y crear una república democrática, liberal o una monarquía constitucional con límites más claros para los emperadores. Y eso, de hecho, los alemanes que están en plena guerra mundial, porque esto estalla en plena Primera Guerra Mundial, Lenin, que estaba exiliado en Suiza hacía ya más de 10 años, lo ponen en un tren sellado y lo mandan a Rusia para que fomente esta revolución y que haga que Rusia salga de la guerra para tratar de no tener dos frentes, ¿no? Bueno, eso finalmente llega medio tarde, ¿no? Porque la guerra termina al año siguiente, pero siempre creo yo que tenemos que ver. Entonces, eh, la revolución inglesa, digamos, termina con un rey con poderes mucho más limitados, ¿no? Por el Parlamento. No es una democracia liberal como la pensamos ahora, ni nada, eran los nobles. Si bien ahí ya empiezan a estar los comunes también formando parte más activa del Parlamento. O nuestras propias revoluciones de la independencia, que terminan por lo general, unos años más tarde, en constituciones de tipo republicano, ¿no? Es decir, en cambio esto, cierro ahora sí con esta última cuestión, es decir, Napoleón conquistando toda Europa prácticamente, ¿no? Y cuando es derrotado, vuelve la monarquía, vuelve lo que se llama el antiguo régimen, o un intento, ¿no? La restauración. ¿Sí? Como siempre digo, ¿no? Nunca ningún gobierno ni ningún gobernante pierde y se va sin dar pelea. Va a estar ahí tratando de volver, ¿no? En estas épocas esto se hacía a través de guerras. En nuestro, por suerte, en el momento contemporáneo en el que estamos, al menos en nuestros países, bueno, esto se hace dando peleas en los medios, haciendo denuncias, falsas denuncias, hay alimentos, no se entregan los alimentos, y, no hay gas, hay frío, la gente en la calle, hay hambre, en fin, se trata de desestabilizar o bloquear eh, proyectos en el Congreso, lo que fuere, pero no es que, uy, perdí las elecciones, ahora lo voy a dejar al otro que gobierne, a ver si todavía le va bien, se benefician todos y yo nunca más vuelvo al poder y pierdo mis privilegios. Es así, ¿no? Bueno, creo que más o menos hay un panorama grande de este tema que es muy complejo.
No sé si voy a dejar Bueno, esto por las dudas. muchísimas gracias, Alejandro. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias. Muy linda clase. Eh, si te parece, levanto algunas preguntas que tengo acá anotadas del público que tiene para vos. La primera, Daniela Sequeira pregunta, ¿por qué crees que la Revolución Inglesa no se nombra tanto como la Revolución Francesa? Y de hecho nos dice que directamente no se enseña, o generalmente no se enseña en la currícula de las escuelas. Sí. En las escuelas, yo he dado clases como 15 años en la escuela, ya por los años 80 y 90, y tampoco yo la enseñaba, porque además tampoco ni aparecían los libros del manual de historia de las escuelas, ¿no? Eh, Ahí hay dos cuestiones, me parece a mí. La primera fue que desde los inicios, como sí atrae mucho más esta propaganda que hacen los propios revolucionarios, ¿no? De este famoso eslogan, ¿no? Este, libertad, igualdad y fraternidad, creo que lo digo en orden equivocado, pero son las tres palabras que se funcionan, ¿no? El fin de la monarquía, la igualdad de derechos, la declaración de derechos del hombre, ¿no? Todo eso apela mucho más, primero. Segundo, dije que iba a decir dos, pero voy a decir tres. La segunda, que también esta, esta revolución fue como una especie de legitimación de lo que luego va a ser la revolución rusa, ¿no? Y la revolución rusa también, a lo largo del siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, va a ser muy legitimada por la izquierda, ¿no? Y entonces ahí se busca a esta revolución que tiende a la igualdad, pues la palabra que fascina a todo el mundo es la igualdad, ¿no? Igualdad, libertad y fraternidad. Creo que es así ya, ¿no? Esta obsesión de la igualdad, ¿no? Y entonces viene mucho más ahí. Y en tercer lugar, por lo que medio mencioné yo de nuestros movimientos independentistas, eh, muchos de los nuestros en esa época estaban leyendo principalmente a Rousseau, ¿no? Y entonces eso llegaba a través de España y cómo los franceses además habían invadido España, etcétera, y estas ideas que nosotros miramos más a la Europa continental y por ahí creo yo que existe. Ahora, si uno mira un poco más detenidamente y estudia un poco más profundamente, sobre todo en Centroamérica, sí, en Centroamérica, México, Centroamérica y el norte de Sudamérica, tiene muy presente lo que sucede en Estados Unidos, ¿no? Y a través de Estados Unidos tiran un poco más atrás y llegan a la Revolución Gloriosa. Y la última, que también es como que la Revolución Gloriosa está queda un siglo lejos de esto, ¿no? Si bien o sea, entonces sí miran a la independencia de Estados Unidos, pero, viste, cuando mencionan en las escuelas van hasta, dicen, bueno, y ahí estuvo la independencia de Estados Unidos, pero no se hace mucho veces, bueno, se independizaron, ni sabe la gente por qué, se enojaron con los ingleses y tal, este, y vamos de una a la Revolución Francesa con todo ese glamour además que tiene los franceses, la toma de la Bastilla y todas esas cuestiones, ¿no? Bueno, muchas gracias, Alejandro. En este sentido, Nahuel Padilla pregunta, igual creo que un poco ya lo respondiste con lo anterior, pero te formulo la pregunta por si querés agregar algo más. Nahuel Padilla preguntaba por qué la Revolución Inglesa quedó tan opacada por la francesa. Bueno, sí, y además, al menos desde el punto de vista, ya no me animo a decir en todo Hispanoamérica, ¿no? Pero sí de una vez en la Argentina. Eh, Después, si vos te fijás, en los años, sobre todo de los años 20 en adelante, cuando se empieza a reescribir la historia, ahí hay todo un tema con
con el revisionismo histórico de tinte nacionalista que surge sobre todo en los años 30, eh, y hay toda una cuestión paradójica, ¿no? En la Argentina, que es ese rechazo al inglés. Iba a decir odio, pero no es tanto odio, es como desprecio, rechazo al inglés, esta idea de que los ingleses y sus capitales nos controlaron, nos dominaron de otra manera diferente a los españoles, pero igual siempre estuvimos sometidos a ello. En cambio, Francia es la cultura, ¿no? Es la civilización francesa. Nosotros no tenemos apego al inglés, paradójicamente, que el gran crecimiento de la Argentina, del cual también se habla mucho, depende del desarrollo de la Revolución Industrial Británica. Y nuestra relación estrecha, ¿no? Con los capitales británicos, eh, desde el propio tratado que hace Rivadavia en 1825, ¿no? Pero claro, ¿qué te enseñan en la escuela? De una vez el tratado es como algo, como de un vendepatria. Lo que te enseñan es las invasiones inglesas. Rechazamos a los ingleses, nos querían. Y los ingleses en esas invasiones inglesas nos trajeron la libertad de comercio, ¿no? Que la gente de acá más o menos sabía, los líderes, ¿no? Pero claro, los comerciantes españoles que estaban en Buenos Aires, que recién se había abierto el puerto en 1878, no querían libre comercio, querían seguir teniendo sus privilegios, su monopolio, ¿no? Más allá de que había un reglamento de libre comercio, pero era libre comercio entre España y las colonias, o sea, no con el resto del mundo. Estos tipos estuvieron 2 meses, abrieron el comercio y después de eso no se volvió a cerrar nunca más, casi nunca más, ¿no? Se cerró brevemente. Mariano Moreno en 1809 escribe la representación de los labradores y los hacendados pidiéndole al virrey abra el comercio. Y bueno, en 1810, una vez que cae el gobierno colonial, se abre el comercio. Ahora, esa conexión, más si le sumamos el tema de las Malvinas, todo lo que venga de Inglaterra para los argentinos es algo, es como mala palabra para los argentinos, que aparte digo yo siempre, si te enseñan eso, la gente por lo general va a la escuela primaria con suerte, después si tiene más suerte va al secundario y después se terminó. No, la mayoría no está indagando, ¿no? E inclusive, como la mayoría además que se indaga, va a indagar cosas de la izquierda o del nacionalismo, no le van a hablar de la revolución gloriosa de Inglaterra. Pero ahí están los principios. Bueno, el que fundamenta esa revolución es John Locke, que es lo que nosotros consideramos como el inicio del pensamiento liberal clásico, que después se va a desarrollar en el siglo XVIII con el resto de los pensadores y obviamente desde el punto de vista económico, Adam Smith. Muchísimas gracias, Ale, por tu respuesta. Y siguiendo esta misma temática en las preguntas, eh, nos pregunta Maxi, entonces, ¿cuál debe ser la posición del liberalismo frente a una revolución? Esa buena pregunta. Los liberales, por lo general, y por eso ahí este, se menciona, si bien al principio, ¿no? Esto de la restauración. Los liberales solemos temer a la palabra revolución. Nos gusta más hablar de la palabra evolución, ¿no? Del evolucionismo. Las cosas se van dando de manera espontánea, ¿no? El surgimiento espontáneo, el intercambio espontáneo, ¿no? A eso referían los filósofos de la escuela escocesa, ¿no? Que se los considera ahí los padres del desarrollo del pensamiento liberal clásico, ¿no? Siempre yo refiero al artículo ese tan extraordinario del profesor Ezequiel Gallo, ¿verdad? Algo así como los orígenes del orden social espontáneo, la escuela escocesa y los orígenes del orden social espontáneo. Creo que se llama así, googleelo, también está eh, en la revista Libertas del SA online, gratis. Es un artículo Es que así, cualquiera que les es así, interese. Alejandro, está en el número 6. Es un artículo excelente. El orden social espontáneo. Adam Exacto. Smith, Ferguson. Claro, exactamente. Yo siempre digo, bueno,
el que quiere entender un poco cómo viene esta, ¿no? Refiero a ese artículo escrito por el profesor Ezequiel Gallo, que es una maravilla. Y entonces, esto están hablando de de la evolución, no de la revolución, ¿no? Y en todo caso, en cuestiones que se habla de revolución, se dice como el concepto de volver, revolución de volver para atrás, revolver, no de crear cosas de cero, ¿no? Y por eso ahí, este verano estuve leyendo un libro que me pareció muy interesante, que se llama Las raíces del orden americano, algo así como en inglés de Ruth of American Order, de Kirk se escribe, ¿no? Donde este hombre eh, habla sobre muchas de estas cosas y está todo el tiempo hablando de restauración, de procesos de restauración, ¿no? De derechos que se van adquiriendo a lo largo del tiempo, ¿no? Que viene uno un día y te da el derecho, ¿no? Entonces, eh, por lo general, los, los liberales tenemos como aprensión de la palabra revolución, porque da la idea, ¿no? Inclusive hay un libro que yo doy para leer a los alumnos cuando doy mis clases de historia económica, que se llama Historia Económica desde el Paleolítico al presente, algo así. Yo con los nombres de los libros soy medio desastroso, ¿no? Pero el autor, que es Rondo Cameron, el original, pero después se le agregó otro autor que se llama Larry Neal. Pero cuando hablan de la revolución industrial, dice él, a mí no me gusta hablar de revolución industrial porque esto da la idea de que de un día para el otro surgió la industria de esta forma. Entonces, yo preferiría hablar de la evolución de la industria moderna. Entonces, las cosas no se dan en un vacío, como marca acá, ¿no? No nacen de un vacío, de la nada, ¿no? Entonces, por lo general, los liberales tenemos entonces, esto de que se crea de cero, ¿no? No, siempre hay algo antes que va promoviendo esa evolución, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Ale. Bueno, el propio Hayek hablaba, ¿no? De la evolución y no de la revolución. En este sentido, te quería compartir una pregunta. Muchas gracias a todos los que están conectados por compartir sus preguntas. Esta dice, ¿qué impacto tuvo la Revolución Francesa en términos ideológicos en nuestro país? Bueno, en ese momento, eh, bueno, esa pregunta es interesante por dos cuestiones. Si uno la ve en ese momento, ¿no? De 1800, 1820, por decir, ¿qué pasó con la Revolución Francesa en nuestro país? Asumo yo que es la Argentina, pero porque digo que hay gente, ¿no? De otras regiones, ¿no? Creo, si no Sí, me sí, equivoco. sí, es de Argentina, Ale, disculpame que no te lo aclaré. Sí. Pero hay gente también de otros países de Latinoamérica, ¿no? Si no me equivoco. Sí, 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 pero en este caso ¿Por puntual qué? es sobre la Argentina. Está bien. ¿Por qué? No, no, pero esto es por lo siguiente. Yo soy puntilloso, pero no soy tan puntilloso. Pero esto es por lo siguiente. Porque hay procesos que se dan bastante similares en todo nuestro territorio. Por lo general, y alguien hablaba hace un rato largo de cómo me enseñan en la escuela, y asumo yo que debe ser parecido en las distintas regiones, te hacen creer que la historia que pasa a tu país es única en el mundo, ¿viste? Como que tenés a los próceres más despiertos, más heroicos, más desinteresados, más, ¿viste? Esa es la historia que van armando ellos mismos para legitimar lo que hicieron y lo que están haciendo y por qué yo ahora que estoy escribiendo esa historia soy presidente del país en 1860, por decir, ¿no? Tengo que estar legitimando. Por eso a los políticos del presente les gusta tanto hablar de historia. No saben absolutamente nada, pero tienen un grupo ahí de asesores, ¿no? Que le van escribiendo una historia especial, que legitiman todo lo que ellos hacen en el presente. Entonces están buscando, como dijo como dijo el otro, vos necesitas legitimarte ¿dónde? En el pasado o en algún otro lugar. Estos de la Revolución Francesa se legitimaban a ellos mismos, decían el pueblo, ¿viste? Una cosa totalmente
indescifrable. Entonces, decía, esta pregunta puede tener dos maneras de contestarla. Cómo infleció en nuestro país? Ya le digo, desde el mediado del siglo XX en adelante, cuando se va a buscar la justificación de lo que pasó en el momento de la independencia y todos, por eso te llevan siempre a la Revolución Francesa, porque la Revolución Francesa está hablando del pueblo, está hablando de un colectivo, está hablando de los derechos del pueblo, ¿sí? De los derechos del hombre, no de los derechos del individuo. Está hablando de todo, de los derechos colectivos de todo, que es lo que va a predominar en el siglo XX, ¿no? Ahora, en el momento de cómo impactó en el Río de la Plata, por nuestro tema y el que hizo la pregunta, pero aplica al resto, le generó mucho temor la Revolución Francesa. Le generó mucho temor, ¿por qué? Porque los tipos vieron que esto les podía caber a cualquiera de ellos, ¿no? Porque ¿qué pasa si nosotros como se dice ahora, ¿no? Le metemos tanta manija al pueblo, entonces el pueblo va a querer gobernar en serio. Ya tenían un problema importante cuando había que armar los ejércitos independentistas, había, sobre todo, no tanto en esta zona del Río de la Plata, pero sí más al norte y en Centroamérica, y México, no armar al pueblo, porque si armas al pueblo, te aparece un líder y nos borra a nosotros del medio, ¿sí? Entonces tenía mucho temor y por eso no se dio esa apertura no fue tan revolucionario. ¿Qué pasó con la independencia en Argentina, pero en el resto también? Que sacaron a los españoles y siguieron los criollos que estaban ahí dando vuelta. No fue que no existió la República de Indios, ni de negros libertos, ni de cosas por el estilo. Siguieron las clases terratenientes y las clases comerciales que se volvieron terratenientes en Argentina. Estos tipos que al final tenían el comercio monopólico cerrado, cuando se abrió el comercio y se vio la ganancia que generaba esto, se convirtieron todos en hacendados, empezaron a comprar tierras baratas porque el gobierno necesitaba dinero pronto y se convirtieron en terratenientes, ¿sí? Entonces, inclusive hemos visto que en las discusiones en el Congreso de Tucumán se hablaba de monarquías, inclusive ahí Belgrano y Rivadavia estuvieron en misión diplomática tratando de buscar algún príncipe europeo que quisiera venir a ser rey, ¿no? Y Belgrano en un momento sugirió la idea de un príncipe inca, inclusive. Sí. Eh, Se asustaron todos al ver este terror de la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, sí, impactó, pero impactó vayamos más despacio, no podemos abrir esto de una vez. Inclusive mucho más tarde, hay salto, ¿no? Pero en 1850, cuando Alberti está pensando en la Constitución, ¿no? Él está diciendo, ojo, no le podemos dar el voto a estos que tuvieron 20 años siendo gobernados por Rosas con la suma del poder público. No saben lo que es la libertad. Vayamos de a poco. Entonces escriben las propias bases. De la república posible a la república verdadera. Que muchos dicen, bueno, eso llegó con la ley Sáenz Peña de 1812, sufragio universal, secreto obligatorio. ¿Sí? Bueno, ahí creo que contesté. Muchas gracias, Ale. Hay una pregunta que resulta interesante y es la siguiente. ¿Cuál crees que de las dos ramas del liberalismo, el francés o el inglés, fue el que llevó a la Argentina? Bueno, ojo, que, o sea, porque hay liberales como Constant, como Say, como Bastiat, que esos son muy conocidos por los que finalmente después justo estábamos escribiendo algo sobre eso, ¿no? Eh, para, para presentar, pero digo, estábamos porque estoy escribiendo con Nicolás Kachanowski, pero digamos, los que realmente llegan a ver más en detalle y a estudiar, porque finalmente mientras se da la independencia y tal, estos muchachos, algunos que son
digamos, intelectuales, por decirlo, ¿no? Se los llamaba letrados, gente ilustrada y tal, ¿no? Eh, que la mayoría son abogados, ¿no? O hay sacerdotes también entre ellos, pero como empieza el tema, primero con las invasiones inglesas y después quitan al virrey, después viene la guerra de independencia, terminan metiéndose a la batalla, entonces sí escriben cartas y tal, pero no están escribiendo libros, tratados, etcétera. Esto es una labor que van a hacer los hombres de lo que se conoce como la generación del 37, allá en 1837 en adelante, esos 10 años antes de la Constitución, que están escribiendo, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Avellaneda, el padre, ¿no? Marco Avellaneda, los hermanos Gutiérrez, los hermanos Varela, eh, se me va alguno más, creo que Miguel Canet, si no me equivoco, y Esteban Echeverría, ese es el que estaba yendo, Félix Frías. Bueno, estos conocen, los liberales ingleses, los escoceses, ¿no? Conocen a Adam Smith, la economía es Adam Smith, ¿no? O Say o Bastiat, ¿no? Conocen a Constant, están leyendo a Tocqueville, ¿no? Pues también hay liberales franceses, no es que los liberales franceses sean estos revolucionarios nada más, porque hay otros que van a escribir una vez pasada la revolución con esa crítica a la revolución, ¿no? Y decir, estamos de acuerdo con ideas liberales de este tipo, ¿no? Pero esa es la influencia más fuerte que está mirando, y está mirando también a Estados Unidos, a Jefferson, a Hamilton, ¿no? Estos hombres de la generación del 37, pero ya están mirando estos de los que pasó 50 años de la independencia de Estados Unidos, ¿no? Puede decir el 77 o más, del 77 al 37. Ya, estos sí, ya son gente que lee, que conoce los textos. En la época de la independencia, muchos textos venían por fascículos, ¿no? Se publicaban en el periódico de a poco, de a 10 páginas y tal, traducciones así, ¿no? Se leían a la gente en los bares y tal, porque la gente tampoco ni sabía leer ni escribir, ¿no? Pero hay una mezcla de ambos, pero de este liberalismo más que nosotros llamamos liberalismo clásico, ¿sí? Ya tanto sea de la rama francesa o inglesa, e inclusive, y con esta cierro, que también se nos pasa muchas veces, ¿no? A todos, porque que son los liberales españoles que están escribiendo en esa época, ¿no? Jovellanos, Campomanes y compañía, que están escribiendo, que también están en contra de la monarquía absoluta, y más cerca que nosotros, ¿no? De ver la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, también se conoce a esto, y hay italianos también, ¿no? Hay liberales italianos que otra vez, después, por esta cuestión, ¿no? Que uno, y esto viene, creo yo, dado que nos dan la educación así, y después vos la tomás, viste, y vos decís, bueno, el pensamiento ilustrado es inglés o es francés, viste. Y en todo caso, si lo querés hacer difícil, será un alemán. Pero no se nos ocurre pensar en un español, ni mucho menos en un italiano, ¿no? Y, y estos hombres de los años 10, 20, 30, también están estudiando italianos que escriben unas cosas extraordinarias, así que yo recién ahora estoy tomando conciencia de eso, porque voy leyendo y voy aprendiendo de esto, ¿no? Porque si no, uno se queda con los ingleses. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Si te parece una pregunta más. Si acá preguntan en el chat si nos podés mencionar así resumidamente los antecedentes intelectuales de tanto la Revolución Francesa como la Gloriosa. Bueno, en la Revolución Gloriosa, ahí el que más se destaca, porque es un poco el que escribe ese tratado sobre el gobierno, es John Locke, ¿sí? Son estos pensadores que yo mencioné recién del artículo de Ezequiel Gallo, ¿no?
los pensadores escoceses, la escuela escocesa, como se la llama, ¿no? Por ahí podemos encontrar una, una fuerte base de eso, ¿no? Y después la ilustración europea, lo que llama, bueno, francesa, lo que llamaba ahí, que se crea la enciclopedia, etcétera, y hay de todo, ¿no? Pero Diderot, Rousseau, Montesquieu, ¿no? Que habla de que está hablando de la división de poderes, son los referentes que toman estos revolucionarios para decir, esto es así, acá no hay privilegio, acá hay que dividir el poder, acá el poder tiene que tener límite, el contrato social, ¿no? Bueno, una cosa va a derivar a gobiernos totalitarios, pero no necesariamente tendría por qué ser así, pero son lecturas obligadas. Por ejemplo, Mariano Moreno hace traducir el contrato social y lo va publicando en la Gaceta de Buenos Aires, ¿no? De a poco, ¿no? Imagínense la gente leyendo eso por primera vez. ¿Cuánto podría llegar a comprender de esas cosas? Pero bueno, como todos nosotros, cuando leemos cosas que no sabemos, creímos que las entendimos y capaz que viene un especialista y te dice, no, está diciendo todo al revés. ¿Viste? Bueno, bueno, lo importante es ir accediendo a eso. Y creo que esos serían los principales, ¿no? Digamos, los más conocidos. Bueno, muchísimas gracias, Ale. De mi parte, Gabriel, ¿querías comentar algo más? Sí, Ale, ya hiciste suficiente justicia a el aspecto liberal clásico del pensamiento francés, con Tocqueville, Montesquieu, creo que lo nombraste a Constant, pero precisamente hay una parte moderada de la Revolución Francesa, los llamados los doctrinarios, creo que son Constant y Guizot, y que lamentablemente no se los nombra mucho porque todos estamos influidos por el tema de la importancia de los liberales clásicos ingleses vía Hayek, ¿no? Aunque Hayek destaca a Tocqueville y a Montesquieu. Pero a estos moderados de la Revolución Francesa se los nombra poco y creo que es una injusticia, creo que son pensadores importantísimos y ojalá hubieran prevalecido en su momento, ¿no? Claro. A mí me da la sensación que esto tiene que ver con la famosa frase de Zweig, ¿no? Del principio, ¿no? De decir, bueno, eh, la Revolución Francesa terminó en esta salvajada, ¿no? Al principio y después con Napoleón. Y entonces como que decir, bueno, no, hay que mirar, y finalmente el resultado de la libertad individual y del progreso se ve en Inglaterra y se ve sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Entonces, quizás este tema que la otra vez creo que nosotros también, bueno, la otra vez y siempre estamos charlando, es decir, ¿por qué es importante la libertad? Y siempre, viste, la tentación nuestra de justificar la libertad porque trae más progreso material, ¿viste? Y claro, porque, porque, porque es el argumento como relativamente más fácil que tenés para convencer a otro, es decir, ¿te querés comprar zapatos nuevos? Acá te vas a poder comprar en vas al supermercado en Estados Unidos, hay 50.000 marcas de jabón en polvo, ¿viste? Y entonces vos decís, podés elegir la que quieras y por eso es mejor, ¿viste? Eh, eh, y bueno, lo que terminó predominando es eso, pero creo que hay un sesgo grande, ¿no? Así como decimos como yo la otra vez ahí para este artículo iba leyendo, ¿viste? Y te nombraron a Filangieri todo el tiempo, y nosotros, o sea, yo creo que nunca te lo nombran así al pasar dos renglones, ¿viste? Pero si te metes un poco más y parece que escribió, creo que Carlos Rodríguez Brown habla mucho de los italianos, ¿no? De estos autores italianos que son medios ignorados, y obviamente franceses, pero creo que los liberales con Francia tenemos un tema que tenemos que resolver, no me parece. Es como un sesgo, como un prejuicio, ¿viste? Que te quedó. Porque es lo que decimos siempre, si nuestros grandes maestros nos hablaban de esto, y bueno, vos te quedás ahí, como yo siempre le digo a los alumnos, con lo que cuesta aprender algo, después es difícil dejarlo, ¿no? E ir a buscar otra fuente, ¿no? Decir, bueno, con lo que me costó aprender esto, lo trato de amortizar lo más que puedo, ¿no? Pero decir, siempre es importante
y está bueno el comentario, es decir, ir a leer otras cosas e ir a buscar, yo estoy seguro, no sé, vos Gabriel debés saber más que yo, pero capaz que estoy equivocado, que tiene que Pero haber también autores liberales, no sé, en Asia. Vos que conocés, no sé si hay japoneses o indios, o no sé si en algún punto tiene que haber, o sea, no debe ser una cosa que solamente ocurrió en Occidente. O sea, al menos autores que después el marco institucional no le diera alas para volar, porque la gente en todos lados se debe plantear las mismas sí, cuestiones. sí, sí, sí. Sí, hay famosas interpretaciones liberales de Lao Tse, de Confucio. Confucio da para ambos bandos, pero efectivamente, por algún motivo que Hayek nos explica, la vía institucional se abrió en Occidente y entonces eh, las libertades individuales pudieron fructificarse. En realidad, en Estados Unidos hay 50.000 marcas de jabón en polvo porque hubo libertades individuales, no al revés. ¿No? Claro, claro, sí, sí, sí. Pero, viste, pero la alternativa, o sea, el atajo para Claro. decir por qué conviene esto es ese, ¿viste? Pero en Bueno, pero realidad es, no, mirá, por algo estamos haciendo este curso, que no es un curso de economía estrictamente, es un curso de las bases filosóficas e institucionales del liberalismo clásico. Lo que a veces es muy difícil de explicar es que la economía de mercado es un resultante natural y espontáneo de las libertades individuales, no es una política económica determinada. Así que eso es lo que también estamos tratando de transmitir, ¿no? Este, claro, exacto. Sí, sí, es eh, liberar la potencialidad del individuo para crear, pueden ser artistas, pueden ser música o pueden ser zapatos o jabón en polvo. Exactamente, exactamente, tal cual. Es un Big Bang de creatividad empresarial, artística, literaria, científica, que solo se puede dar en instituciones de libertad. Este, Aunque en todos los lugares del mundo vos encontrás ejemplos de genialidad. Siempre te van a decir, uy, mirá, en la China del siglo cuarto antes de Cristo, alguien inventó un ascensor. Estoy exagerando. Sí, Pero el sí, sí, ascensor quedó ahí, nunca mejor dicho, claro, sepultado, ¿viste? Pero porque no había condiciones institucionales de libre crítica, ¿no? Y bueno, que pudieron surgir con gran esfuerzo, e idas y venidas en Occidente. Este, pero bueno. Ezequiel, ¿algún aviso parroquial para el martes que viene? ¿Que me estoy olvidando? No tengo apuntado ninguno, Gabriel, ningún aviso parroquial. Bueno, muy bien, muy Quería, bien. quería aprovechar, bueno, para agradecer a todo el chat por su participación y que por favor nos sigan en la página del centro y en redes. Y quería hacer a título personal esta vez una consulta a Alejandro, si me podés mencionar, si te viene algún autor italiano liberal a la cabeza. Bueno, este último que me aparecía cuando estaba viendo a Mariano Moreno, a Belgrano y a Rivadavia, que Rivadavia no es tan un autor, Rivadavia es un político que se mete a promover estas reformas, y después también lo retoma, hablan de Filangieri, ¿sí? Y de las Filangieri. ideas liberales económicas de él, ¿no? Eh, Después cualquier cosa me escribís y te paso pues lo tengo por ahí anotados en unos. Y también hay un economista italiano, Galliani, que influye mucho en Karl Menger y está citado por Karl Menger. Sí, sí. Así que, y creo que no es el único, pero es el que me viene ahora a la cabeza. Voy a empezar a meterme por ese lado, porque no, A tirar por ahí, también no, sí. no los tenía. Creo que es una buena. Y si no me equivoco, ya te digo, Carlos Rodríguez Brown es el que ha estado indagando bastante sobre eso. Porque él, cada vez que charla, tira un nombre de estos. Muchísimas gracias, Alejandro. Nos olvidamos de decir que el martes que viene vuelve la gran Constanza Massina a hablarnos precisamente del constitucionalismo norteamericano, que es lo que sigue en orden a lo que estamos diciendo
Fíjense que el martes pasado hablamos de el orden espontáneo, en el tema de la escuela escocesa, ahora estamos distinguiendo la tradición inglesa de la tradición de la Revolución Francesa, y por lo tanto es hora de ocuparnos sistemáticamente de lo que fue en su momento la Revolución Norteamericana. Así que bueno, sin más, me parece que por hoy está todo excelente. Ezequiel, ¿me olvidé de algo o no? No, No, ok, estamos perfectos. perfecto. Muy bien. Muy Bueno, bien, gracias a todos. gracias Alejandro, gracias Por Gracias a Ezequiel. favor, todos. Hasta luego. un Chao, placer. Gabriel. Chao, Alejandro. Saludos. Chao a todos. Bye. Chao, chao.